Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos pasando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ya estamos en este capítulo 13. Aquí comenzamos sobre la evangelización al mundo pagano. Pablo, Bernabé, también acompañado, quien los ayudaba, Juan, Marcos, a quien conocemos. Entonces comienza el mundo. Hemos terminado con el mundo, digamos así, judío. Ahora nos abrimos al mundo pagano. Y este discurso que está haciendo Pablo en la sinagoga, desde el versículo 16 y siguientes, ahora nos encontramos en el capítulo 13, versículo, principalmente hoy queremos subrayar el versículo 27. El versículo 27 nos dice, en efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Entonces, queridos amigos, mucha atención a lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. En primer lugar, hacíamos todo un resumen, decíamos en este discurso que está haciendo Pablo. Hoy que la sinagoga, o ya pobre de ingesto y mío, que va la gente, o mañana y cualquier sea, ya pues acá gatumba, es para la gente cocaraicoa. Escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios. También la presentación del discurso, es decir, de los destinatarios, es muy importante. Porque a veces Ñande entero beteo mi ojano maco y cuama oye lleva peñande yara y cuame iba seu peaya potagina entonces umía hoy copama gato hoy copama a pearela amombe UCPM gato hanguaisa pepe yesa pa pepe yesa cua lleva hoy coma agüe jamaru pivela hoy coa y a través de Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Mesías. En Jesús se ha realizado la promesa hecha por Dios para con su pueblo. Pero atención, habíamos dicho también que el autor sagrado no solamente nos quiere hablar y nos quiere decir que eso se ha realizado, ¿verdad?, en la persona de Jesús para el pueblo de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento. El pueblo que está esperando la realización, ¿verdad?, de estas promesas de Dios, sino que también estamos ya poco a poco a operar en original ya en la evangelización del mundo pagano. Comienza a abrirse a los demás, comienza a abrirse entonces a la universalidad. A operar en Ñande ya es una curia lleva la Ñande Yara
católico, ¿verdad? El católico, catolicismo, catholicus, que quiere decir universal. Usted dice entero bestea peruana. Por eso, queridos amigos, mucha atención a lo que le voy a decir. Por esencia, el cristianismo, el seguidor de Jesús, sí o sí, el cristianismo es católico. La andén de Ereno, la andén de es católico. Entonces, querido amigo, no puede ser cristiano. No se puede ser cristiano sin ser católico. ¿Por qué? Porque el cristianismo se abre a todos. Upeangos apelaña de Yaheshá. En el capítulo 13. Upeare coñaneña entendiana allá exponer la explicación terminorum. Peago dice latín, la explicación de los términos. Rey cuana arangomba epalari purua jainahamba epaloyea. Porque hoy algunos, sobre todo secta protestante, viendo y cuasimba de vela del católico, y la católica orenda y católico. Entonces, discúlpame que te digan de nada cristiano entonces. No podés ser seguidor de Jesucristo si no sos católico. Porque el cristiano de por sí está abierto, el mensaje de salvación está abierto a todos, está abierto a la humanidad. Es un mensaje que llega justamente como plan de salvación. El año de Yara lo hipotaba de cuenta. Justamente, si vamos al Antiguo Testamento, espérate con tener ya a mí, a Pejendumía, lleva, ya pues a Camilla, en mí, sobre todo principalmente, bueno, lleva ya estudia a mí, capítulo 12 de Génesis, del libro del Génesis, el llamado que le hace Dios a Abraham en ese momento, que le está llamando para formar el pueblo elegido. Deja tu tierra, deja todo lo que tienes y yo te voy a llevar a la tierra que te mostraré. ¿Pero con qué intención? Formar el pueblo elegido, el pueblo que tiene que llegar a ser que el mundo sea católico, es decir, que el mensaje de salvación llegue a toda la humanidad. Entonces ella pues saca poner Eva a Pablo a ver ¿verdad? Con esta evangelización al mundo pagano. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos da fuerza, nos da entusiasmo, nos da vida, ¿verdad? Para caminar adelante siempre de acuerdo a los preceptos de Dios. Hoy estamos leyendo en esta fiesta del apóstol San Bartolomé la lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 21, 9b al 14. El ángel dijo a Juan: ven que te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como a una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Queridos amigos, esta es la propuesta, ¿verdad?, apocalíptica, digamos, de esta manera, es decir, la ciudad de Dios, la ciudad que emana la fuerza, la gracia, el espíritu del Dios resucitado. Y esto lo encontramos y nos dice los 12 cimientos, que son los 12 apóstoles.
Coa yandemo mandu agina al celebrar a San Bartolomé. Nos hace recordar toda la predicación, nos hace recordar el martirio incluso de este apóstol, nos hace recordar la fuerza del Espíritu de Dios que trabaja en él para poder ofrecer toda su vida al servicio de su comunidad. Queridos amigos, upealañan de yayerureña y nayeva, peñan de yarome jaguañan de pepu acabeña y cotebeba, para que seamos verdaderos apóstoles, es decir, enviados por Dios. Así como San Bartolomé, también cada uno de nosotros podamos dar todo de nosotros en la construcción del reino del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La evangelización al mundo entero, la universalidad, el católico, el catolicismo. ¿Verdad? Entonces, nosotros habíamos hablado que en esta historia de salvación lo primero que está haciendo Juan el Bautista al presentar a Jesús, justamente él mismo dice: yo no soy digno de desatar el calzado de los pies de Jesús, o sea, del Salvador, del Mesías. Yo no soy digno. Mire que estamos en Hechos de los Apóstoles y se vuelve a repetir estas palabras, estas frases esenciales y fundamentales que hemos leído ya también en los Evangelios. Porque esta declaración muestra que Juan sabía que Jesús estaba por encima de él. Porque va a venir problemas en la comunidad primitiva. La Biblia es siempre un libro de respuestas ante los cuestionamientos, los problemas que en ese momento se estaba viviendo en la comunidad. Había problema entre Juan el Bautista y Jesús. ¿Quién es el Mesías? Bueno, el Mesías verdaderamente es Jesús de Nazaret y no Juan el Bautista. Y entonces por eso comienza a argumentar, Jesús es el Mesías. ¿Y por qué Juan el Bautista es el precursor? En este tiempo no era raro que un gran maestro tuviera discípulos que le siguieran. Eso es lo que pasa con Juan el Bautista. Juan el Bautista también tenía sus seguidores. Juan el Bautista también predicaba y se nota que era un gran predicador. Se nota que era un maestro bastante exigente. Y así entonces, como todo maestro y como toda la sociedad está mirando a alguien que es grande, que predica, que anuncia, se esperaba que los discípulos también le sirvieran al maestro de diferentes maneras. Y así entonces tienen sus discípulos, acoluteo, ¿verdad? Del que sigue, el que va detrás de, con la acólito, lleva. Entonces este acuerdo llegó a ser tal vez un poco abusado en las primeras comunidades. Y eso es lo que comenzó a crear confusión, por lo que los participantes principales rabinos establecieron ciertas cosas que eran demasiado humillantes, aquellas cosas que se estaban exigiendo a los discípulos. Se decidió que un maestro que esperaba que su discípulo desatara el calzado de sus pies se sobrepasaba, era demasiado degradante. Aquí en cambio Juan insistió que ni siquiera era digno de hacer esto por Jesús. Ni eso, ¿verdad? O sea, está diciendo que verdaderamente el Mesías, el que está delante mío, no es simplemente un Jesús de Nazaret, sino que es el Hijo de Dios, el Mesías, el anunciado durante tanto tiempo, sobre todo con las otras frases que nos decía que la salvación está dirigida a ustedes, a los descendientes de Abraham, a los que temen al Señor. Es decir, nos vuelve a recordar de la realización y la planificación de cuando Dios había prometido a su pueblo. Que esa realización se ha hecho, se ha cumplido en la persona de Jesús. Ahora tenemos un elemento aquí en el versículo 27, Jopear el Añañemón, que Tajina dice, en efecto. Esto ya te dice con este
con esta frase, como comienza: en efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
No te pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñequén. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sigue el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús.
exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí principalmente queremos insistir en este versículo 27. En efecto, Upeaya y Mañandeina no llama la atención y nos dice como consecuencia de todo lo que sucedió. Este mensaje de salvación está dirigido a ustedes. Primera cosa. Pablo lo comenzando esa historia de salvación, de las promesas de Dios para con su pueblo, cómo se ha realizado en la persona de Jesús. Hasta ahí llegamos y por eso vuelve a insistir y vuelve a subrayar. Este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Bueno, en efecto, consecuencia, por lo tanto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús. Esto es lo que se quiere decir y esto es lo que se quiere subrayar y darnos a entender. Los habitantes de Jerusalén, los que tendrían que verdaderamente estar al tanto, conocer, porque son los que de cierta manera están más vivamente unidos a la tradición del Antiguo Testamento. Es el centro, ¿verdad?, donde Dios se revela. Entonces, acuera, o erecuana, y tienen que estar muy sensibles. Y sin embargo, cuando pilláis una vez. Al contrario, dice, ¿verdad? Este mensaje de salvación que fue dirigido a usted, a los que temen al Señor, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron. Nos induce y cuando y cuase y cuay más va peñan de yara va peñan de yara la iba cue vais va peñan de yara vos hasañan de be poñan de puto se llevan de pusino se pemba va y posipo wu ya ñan de pease y na de na abeme na abe wata pendenie poato y mina pe poa hanguecha pe mañana un buru hanguecha, porque esta es la historia de la salvación a Huerua Bemina. Sin embargo, dice, los que no conocían las Escrituras, queridos amigos,
los que no conocían las Escrituras. ¿Cuántas veces nos ponemos al frente, ¿verdad?, de las comunidades? ¿Cuántas veces nos ponemos al frente de un país, pero sin conocer las Escrituras? ¿Qué significa? No quiere decir que todos tenemos que ser, no sé, doctores en Biblia o lo que sea. Pero, queridos hermanos, todos tenemos que ser expertos en el amor hacia el prójimo. Y ese amor al prójimo se da solamente cuando amamos a Dios. Nadie puede ser un presidente de la República, un ministro o lo que sea, si no ama al prójimo. Porque en el prójimo amamos a Dios. Entonces, no es porque para ser presidente de la República tuvo que ir a estudiar teología o lo que sea. Ojalá. Rodríguez Francia, mi abogado, mi teólogo. Bueno, pero mía está ya por lo menos muy de orden, y entonces nos trajo también por lo menos una independencia, la verdadera independencia, y así sucesivamente. Bueno, pero lo importante, queridos amigos, es entonces mirar, centrarnos, entender, buscar qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Nos está hablando de un Jesús ya planificado, un Jesús ya realizado, como historia de salvación, desde antiguo, como dice la palabra de Dios, esa promesa hecha por Dios para con su pueblo. Sin embargo, los que no conocían las Escrituras, rechazaron a Jesús, lo entregaron a Pilato para ser ejecutado. Entonces, queridos amigos, la palabra de Dios no simplemente está hablando y está diciendo de lo que pudo haber sucedido con Jesús de Nazaret, sino que hoy, con nuestro estudio bíblico, nosotros nos damos cuenta del significado profundo de lo que nos dice en efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes. La gente de Jerusalén y sus jefes. Y que tienen una responsabilidad tan grande. Yo puedo ser tendotá como papá de familia. Yo puedo ser tendotá como mamá de familia. Yo puedo ser tendotá como miembro de un grupo, y así sucesivamente. Es decir, tengo, entre comillas, la obligación moral, por eso siempre decimos, de conocer este mensaje de salvación, de reconocer a Jesús. O si no, volvemos a crucificarlo en nuestros hermanos, volvemos a crucificar a Jesús en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia.
Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. El arzobispo de Asunción pidió a los presentes rezar por él, anunciando su retiro luego de 50 años de su ordenación, 32 de ellos como obispo. Ruego que se unan a mi acción de gracias personal, porque yo estoy unido a la acción de gracias de Cristo, que nos salva en esta Eucaristía. Tras la celebración, Cuquejo dijo estar satisfecho con su labor durante los últimos 50 años. Relaciones Transparentes va a ser la consecuencia de una vida realmente auténtica, sin mentiras, sin falacias, sin falsedades, sin promesas ilusorias que se saben muy bien no se pueden cumplir.
ustedes, queridos jóvenes, les agradezco de todo corazón, en nombre de los sacerdotes, diáconos y el pueblo de cada parroquia en este decanato, porque ustedes están llevando adelante una misión realmente extraordinaria. Ser misioneros del Evangelio es la alegría de la fe. Que Dios le bendiga. Contento de poder ya descansar después de un cierto tiempo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Durante el primer siglo, cuando los romanos gobernaban el mundo conocido, un movimiento comunitario y contracultural estaba naciendo en el extremo oriental del imperio. Sí, comenzó entre el pueblo judío, quienes ya por siglos habían estado esparcidos por todo el mundo conocido. Pero sin importar dónde vivían o qué idioma hablaban, ellos preservaban su identidad como la familia de Abraham, devotos del único Dios verdadero. Y todos los años viajaban a Jerusalén para las fiestas sagradas. Y durante una de ellas, la fiesta del Pentecostés, los visitantes se encontraron con un grupo de judíos que de alguna manera podían hablar en el dialecto nativo de cada uno de ellos. Sí, ellos contaban historias acerca de un hombre llamado Jesús que había sido ejecutado por los romanos. Ellos decían que él había resucitado de los muertos y que ahora estaba exaltado como el rey verdadero de Israel y de todo el mundo. Y este Jesús ahora estaba llamando a la gente a adoptar un conjunto de valores que parecían estar al revés y a vivir bajo su gobierno, llamado el Reino de Dios. Y miles de judíos decidieron quedarse en Jerusalén y unirse al movimiento. Crecieron en número e influencia y se ganaron el favor de la gente. Pero no el de los líderes del templo de Jerusalén. Ellos creían que todo ello se trataba de una peligrosa secta religiosa y hasta ejecutaron a uno de sus líderes llamado Esteban. Jerusalén ya no es segura, así que la mayoría de los seguidores huyen hacia la región aledaña llamada Judea. Y podrías pensar que este es el final de la historia, pero en realidad, esta tragedia se convirtió en la manera en que el movimiento se esparció fuera de Jerusalén. Y aquí es donde inicia la segunda parte del libro de Hechos. Los seguidores esparcidos terminan en lugares sorprendentes, como Samaria, donde viven sus antiguos enemigos. Sí, y Lucas nos muestra cómo todas estas personas inesperadas comienzan a seguir a Jesús, como un hechicero de Samaria quien ha aprendido que el camino de Jesús no se trata de adquirir poder, sino de entregarlo para servir a otros. También hay una historia de un delegado etíope, quien después de discutir el rollo del profeta Isaías con Felipe, decide unirse al movimiento. Sí, Jesús está expandiendo su movimiento hacia Judea y Samaria, justo como dijo que haría. Lo cual es genial. Pero allá en Jerusalén conocemos a Saulo de Tarso. Él es parte de la élite religiosa que se opone al nuevo movimiento y está buscando y arrestando a los seguidores de Jesús por todos lados. Este es un tipo cruel. Pero piénsalo desde su perspectiva. En el pasado, Israel se ha vuelto hacia otros dioses y falsos profetas, llevándolos al desastre. Él creía que estaba protegiendo a Israel y el honor de Dios al deshacerse de esta gente. Y luego Saulo escucha que el movimiento se ha esparcido al norte de Damasco, así que se dirige hacia allá para encontrar y arrestar a más de sus seguidores. Y en el camino, Saulo tiene un súbito encuentro con el mismísimo Jesús resucitado. Jesús le pregunta a Saulo por qué pelea contra él y luego lo envía a representarlo frente a Israel y las naciones. Saulo está atónito y se queda sin palabras. Así que termina en Damasco, pero ahora está anunciando las buenas nuevas acerca del Jesús a quien recientemente estaba atacando. Nadie lo vio venir, ¿eh? Para nada, ni tampoco lo que vendría después.
Allá en la ciudad portuaria de Cesarea había un centurión romano llamado Cornelio, y él representa todo lo que el pueblo judío odia sobre la ocupación romana. Un ángel se le aparece y le dice que busque a un hombre llamado Pedro. Así que Pedro llega y encuentra a Cornelio, sus amigos y su familia reunidos en su casa. Sí, y esto es un escándalo. Las personas judías no entran a las casas de las personas no judías para evitar la impureza ritual. ¿Qué va a hacer Pedro? Bueno, justo antes de esto, Pedro tuvo una visión. Dios puso delante de él un grupo de animales que su pueblo tenía prohibido comer, y luego Dios le dijo a Pedro, cómelos. Y esto es desconcertante para Pedro. Él dice, nunca he comido nada impuro. Y Dios responde, no llames impuro lo que yo he limpiado. Y eso es todo. La visión terminó. Así que Pedro va a iniciar una nueva dieta. No, él es un israelita y ha honrado estas leyes alimenticias tradicionales durante toda su vida. La visión lo estaba preparando para este momento, en el que se pararía enfrente de los impuros no israelitas. Y él se da cuenta de que Dios está declarando que estas personas son parte de la familia de Abraham. Así que Pedro decide quedarse y decirles acerca de Jesús. Y el Espíritu Santo se manifiesta justo como lo hizo en el Pentecostés, pero ahora para un centurión romano y su familia no judía. El movimiento ha estallado. Así que, de regreso en Jerusalén, Pedro les está contando a los otros apóstoles acerca de lo que sucedió. Y ellos comienzan a recibir reportes de todavía más personas no judías siguiendo a Jesús en la gran ciudad del norte, llamada Antioquía. Así que ellos envían allá a un hombre llamado Bernabé para revisar cómo está todo. Bernabé descubre que el movimiento de Jesús en Antioquía está vivo y fuerte y que está formado por personas de todo el mundo. Así que Bernabé recluta a Saulo para venir y trabajar con él en Antioquía durante un año. Están enseñando, viviendo entre la gente de ahí y viendo cómo crece el movimiento. La iglesia en Antioquía fue la primera comunidad internacional de Jesús y ahí es donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Esto es, los que pertenecen a Cristo. De manera que el camino de Jesús se transformó de un grupo de judíos mesiánicos en Jerusalén a un movimiento de Jesús multiétnico, esparciéndose por todo el mundo. Su fe era la misma. Estaba centrada en las buenas nuevas acerca del Jesús resucitado, quien es el Rey de todas las naciones. Pero ese mensaje y su nueva manera de vivir era confusa, incluso amenazadora para los ciudadanos romanos comunes que vivían a su alrededor. Y el conflicto resultante es lo que exploraremos más adelante conforme este movimiento se hace global, o como Jesús dijo, hasta los confines de la tierra. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13, principalmente subrayando el versículo 27. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Se insiste mucho en la condena. Se insiste mucho entonces en no conocer la Escritura. Se insiste mucho entonces en no entender la palabra de los profetas. Y sobre todo, se insiste también que a pesar de estos errores, ya digo ya hoy, que Dios escribe derecho, derechito Dios escribe en los renglones torcidos nuestros, porque la ñandereco ya lleva lastimosamente. Si no estamos abiertos a la fuerza y la gracia de Dios, ciertamente que después enseguida nos damos cuenta que hay, ¿verdad?, una forma así de actuación no tan linda, no tan positiva, a pesar que Ñañebo era cristiano, a pesar de que ya lleva ya tu paopi, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos renglones muy torcidos. Pero ahí también Dios, Ñande Atoy, Ñande Noy,
¿verdad? Feliz culpa de San Agustín, que mereció tan grande Redentor, Jesús justamente, ¿verdad? Ese pecado tan grande, pero sin embargo, al final de cuentas, fue nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Dios que se ha encarnado para poder volver a sacarnos del mal. Entonces, los que no conocían las Escrituras rechazaron a Jesús y lo entregaron a Pilato para ser ejecutado. Ahora la ñande ya imagina, ñande sociedad bemoduese ñandela ya rechazaba ñandeyara. Le rechazamos a ese campesino, le rechazamos a ese niño de la calle, le rechazamos a ese indígena, le rechazamos, ¿verdad? Todos nosotros muchas veces hablamos de la economía, que vamos a estar mejor, que vamos a hambre, vamos a estar mejor. Va, ella vamos a estar mejor. Ya coeta pirapiré, ya como una jangua, ya con jangua de aire acondicionado, ya para jangua de luz, va en las diseñas de vamos a estar mejor. Ya hubo una vez jangua la asado, en vez de ya 1 kilo, ya 3 kilos, va diseñas de estaremos mejor. O verdaderamente para nosotros estar mejor quiere decir que hacemos un programa que vale la pena para sacarle un poco a esos chicos que están en la calle. Va la gente y la mitad y la calle, ¿ven? Sin educación, sin posibilidades. Y esto son lo que después nosotros ahora estamos sufriendo, ¿verdad? Y estamos diciendo, lastimosamente, los famosos motochorros, que esto casi por todas partes. Por todas partes hoy en día, va a ver, ya esa la ve. Ahora ya nos vamos hacia el interior también, Mango, por lo menos en la gran, ya esa circunvalación, ¿verdad?, de la ciudad. Pero ahora por todas partes estamos con la delincuencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a estar mejor. Y el pueblo que sigue igual, o peor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Los que no conocían las Escrituras. No conocer la Escritura quiere decir no conocer a Dios, no conocer a Jesús. Entonces lo entregaron a Pilato. Lo entregaron a Pilato. Es decir, le estamos entregando a estos pobres indígenas, le estamos entregando al pobre, le estamos entregando al que no puede, le estamos entregando y le estamos poniendo en manos, ¿verdad? ¿De quién? Y justamente en manos de la pobreza, en manos del mal. Nosotros mismos le estamos entregando a Pilato entonces. Pero peor porque dice para ser ejecutado. Qué pena, queridos amigos, que en los años que vivimos nosotros o en los siglos que nosotros vivimos, con tantos avances de la tecnología, con tantas posibilidades para mirar, conocer, saber, diagnosticar, ya esa pona vemos la ibahíamos point. Tenemos todo, ¿verdad?, para poder salir adelante. Ya le tengo todas las tecnologías que queremos. Ñande pitua, o si no más que pitua, ñande sinvergüenza. Ñande sinvergüenza, hermano. Y entonces preferimos no conocer la Escritura, rechazar siempre a Jesús, entregarle a nuestros hermanos a Pilato para crucificarlos, para que sigan en la pobreza y sigamos de la misma manera aprovechándonos de la pobreza. Bueno, queridos amigos, hoy Hechos de los Apóstoles nos habla y nos habla muy profundamente. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.